Hola chicas, bienvenidas a un video más. Hoy quiero recomendarles este grandioso libro que se llama 21 leyes irrefutables de John Maxwell. Encuentra todas las lecturas aquí en mi canal y recomendarte que, por ejemplo, cada vez que tengamos estas lecturas, por ejemplo, tener un cuadernito para hacer las autoevaluaciones que nos hace referencia el autor. Entonces les recomiendo tener un cuadernito para ir contestando todas estas temáticas que nos dice el autor, y recomendarte también que compres el libro original, porque aquí viene un cuadernito donde tú vas a ir contestando estas evaluaciones y pues te van a hacer mejor, porque al mismo tiempo que tú vas contestando vas a ir aprendiendo que la manera de autoevaluarte es la mejor manera de medir tu liderazgo, ¿no? Porque lo que no es medible, pues no es corregible, ¿verdad, chicos? Entonces, vamos a empezar el día de hoy con esta lectura. Nos quedamos con la ley 13, que es la ley de la imagen. Y vamos a comenzar, chicas. Espero que se vea bien. ¿Sí se ve bien ahí? Vamos a empezar esta lectura y ojalá les guste. Dice: hace varios años el creador de la película, Steve Jobs, y el actor Tom Hanks produjeron una serie de televisión en HBO llamada Band Brothers, Banda de Hermanos, basada en el libro del mismo nombre escrito por el historiador Spencer Ambrose. Los 10 episodios relataban la crónica de la historia de la compañía AC, un grupo de patrulleros de la compañía 101 que peleó durante la Segunda Guerra Mundial, y los hombres que de la compañía Easy eran los soldados más rudos que habían peleado heroicamente en la invasión Normandía del final de la guerra. La historia de la compañía Easy era un estudio sobre liderazgo, ya que varios de los sargentos tenían capitanes que comandaban a los hombres. Mostraban muchos escritos de liderazgo, algunos buenos y algunos malos. Cuando el liderazgo era bueno, se notaba la diferencia, no solo en la forma en que los soldados se desempeñaban, sino también en el resultado de sus batallas de guerra. Una imagen equivocada. Desde el primer episodio de la serie de televisión, los estilos de liderazgo contrastaban con los claros Herbert Sauber, del comandante oficial de la compañía Easy, y se mostraba brutal y autocrítico hasta el punto de ser sarcástico durante los entrenamientos. Él precisó a los hombres más que cualquier otro comandante del ejército. De manera arbitraria les revocaba sus pases y les castigaba, pero juzgaba por la investigación de Ambrose Sauber. Era aún peor de lo que muestra en la serie. Sauber presionó sin misericordia a estos hombres, lo cual era aceptable ya que estaba presentado por la guerra, pero no presionaba a sí mismo de igual manera. Apenas era capaz de pasar el examen físico que se requería de los patrulleros. Tampoco mostró un alto nivel de competencia que mostraba los demás, y Ambrose escribe acerca del incidente que ocurrió durante su entrenamiento y representaba el liderazgo de Sol. Durante una noche, el ejército de Sobel decidió enseñarles una lección a sus hombres, y el sargento Evans se escabulleron por el medio de un soldado que les robaba los rifles en aquellos soldados que se encontraban dormidos. La misión tuvo éxito. Por la mañana siguiente, Sauber y Evans tenían casi 50 rifles. Con grandes fanfarrias, Evans llamó a los soldados de Sauber y empezó a decirles lo miserable que ellos eran. Lo que Sauber no vaticinó era que los hombres a los que les estaba engañando no eran los suyos. El que se había equivocado y robó los rifles de sus soldados de la compañía Fox Sauber no se había dado cuenta de su error hasta que el comandante de la compañía Fox se presentó a sus 45 soldados, y los hombres de Sobel se burlaron de él y se decepcionaron. Para el momento en que la compañía Easy se preparaba para la batalla normalística, muchos hombres apostaban quién
le dispararían a Sobel tan pronto entrara al combate. Afortunadamente, Sobel fue cambiando su posición y consignando antes de entrar al combate. Otra mala imagen. Otro liderazgo sumamente incompetente de parte del oficial fue representado por un episodio titulado Punto de Quiebra. Relataba las batallas de las Ardenas cuando los soldados se preparaban para quitarle a los alemanes el pueblo de Foy, ya que en ese momento los hombres de la compañía Easy eran verdaderos y experimentados y estaban enfrentados en una de sus dificultades más grandes de esta guerra. Sufrieron un amargo frío y el bombardeo sin misericordia de parte de la artillería alemana. Durante este tiempo, la tropa fue comandada por el teniente Dick, un líder con conexiones políticas pero sin ninguna experiencia previa en el combate. El método de liderazgo de Dick era evitar que sus hombres se rehusaran a tomar decisiones y desaparecieran por largos periodos de tiempo con la excusa de ir a caminar, incluyendo el momento en que se necesitaban más. Ninguno de sus hombres lo respetaba y luego Dick necesitaba dirigirlos al salto del pueblo. Fracasó miserablemente y fue sacado con su comandancia. Una clase diferente de imagen. Afortunadamente, la mayoría de los líderes de la compañía eran excelentes y uno en particular recibió la medalla de la Cruz por un servicio distinguido y fue considerado por los hombres el mejor líder del combate de la Segunda Guerra Mundial. Esa persona era Dick Winters. Comenzó como líder de la tropa de la compañía de Easy y durante su entrenamiento luego promovió a comandante de la compañía. Después de la guerra Normandia y después del oficial ejecutivo del batallón, terminó su carrera militar con el grupo y con un rango mayor. Una vez y otra vez Winder ayudó a los hombres a desempeñar en el más alto nivel y siempre los dirigió hacia el frente dando un ejemplo, arriesgándose junto con ellos. Ambrose describe la filosofía de liderazgo de Winder como los oficiales que van enfrente de los demás. Cada vez que sus tropas necesitaban atacar una posición enemiga, Winder se encontraba al frente y dirigiendo el asalto. Uno de los incidentes más notables que demuestra la forma de Winder que dirigió con el ejemplo ocurrió después del día D, camino de Carrentar. Un pueblo de la compañía Easy estaba quitándolos a los alemanes cuando los patrulleros estadounidenses bajo su mando se acercaban al pueblo, fueron dirigidos y recibidos ametralladoras alemanas. Todos se tiraron a las trincheras y estaban a los lados del camino que no querían moverse, pero si se quedaban ahí los iban a matar y Winters intentó animarlos y convencerlos de que se movieran hasta que los pateaba. Saltaba en una trinchera a otra tratando de convencerlos, pero finalmente se levantaron y se pusieron en medio de un camino y les gritó a los hombres que se movieran. Todos así hicieron juntos conquistar el pueblo. Más de 35 años después, Fort Taber también era un sargento en el momento y lo escribió a Winder acerca de los incidentes. Nunca olvidaré verte en la mitad del camino. Te convertiste en una de inspiración y todos estaban contigo, sentían lo mismo. En el 2006, Winder resumió su enfoque de liderazgo diciendo: puede que no haya sido el mejor comandante de guerra, pero siempre intenté que mis hombres necesitaban y que yo analizara cuidadosamente cada una situación táctica para aprovechar al máximo los recursos que tenía a mi disposición, para pensar en medio de la presión y para dirigirlos con el ejemplo personal. Cuando les pregunté a Ambrose qué fue lo que hizo con la compañía Easy para que se dirigiera tanto durante la guerra y sobresaliera de los demás, Ambrose respondió: ellos no eran necesariamente los mejores que otros patrulleros soldados de la infantería marina. Ellos eran una de las muchas unidades de guerra, pero lo que hizo especial entre los demás liderazgos no son todas las unidades que tenían la suerte de tener estos líderes. Esa fue la diferencia. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Sencillamente que las personas hacen lo que ven.
Esa es la ley de imagen. Cuando los líderes muestran el ejemplo con acciones correctas, sus seguidores le copiarán y triunfarán. Se ve bien ahí, chicos. Y triunfarán. Vamos a continuar. La imagen toma vida. Los grandes líderes siempre personifican dos cualidades aparentemente contradictorias. Los líderes son visionarios y también son prácticos. Su visión les permite ver más allá, pueden visualizar lo que se aproxima y lo que pueden hacer. Los líderes poseen una comprensión sobre todo, como la misión provee un privilegio al responder una pregunta ¿por qué? La visión provee una imagen al responder una pregunta ¿qué? La estrategia provee un plan al responder la pregunta ¿cómo? Tal como comentó el autor Ham Fraser, a los líderes se les paga por soñar. Entre más alto el liderazgo, más que hay para analizar el futuro. Al mismo tiempo, los líderes suficientemente prácticos para saber que una misión sin acción no llega a ningún lado. Se responderían sin ayudar a sus seguidores y actuar. Pero eso puede ser difícil ya que los seguidores con frecuencia no tienen visualización al futuro de la misma. Y forman lo que hacen un líder. No puede ver lo que es mejor para su equipo y no entiende cuál es la imagen completa. ¿Por qué? Porque la visión tiene la tendencia a filtrarse. Los líderes son mayordomos de una misión que pueden hacer que ellos para unir la visión que ellos tienen con los seguidores. La tentación de muchos líderes es comunicar la visión. No lo tome a mal, la comunicación realmente es importante. Los buenos líderes deben de comunicar la visión de manera clara, creativa y continua. La comunicación de la visión del liderazgo es ser y tener una imagen clara. Por eso no es suficiente. El líder también puede vivir de la visión. El ejemplo eficaz de la visión del líder hace que la imagen tome vida. Los buenos líderes siempre están conscientes del hecho de que están dando un ejemplo y de que otros van a hacer lo que ellos hacen, pero para bien o para mal, en general, entre mejor sean las acciones del líder, mejores serán las acciones de su gente. Esto no quiere decir que los líderes tienen que tener todas las respuestas. Cualquiera que haya dirigido sabe esto. Los líderes no causan mayor impacto a aquellos que con frecuencia dirigen bien en medio de una incertidumbre. Un excelente líder y comunicador habló de este tema hace unos años en una conferencia de líderes y dijo lo siguiente. La incertidumbre no es indicador de un mal liderazgo, más bien indica la necesidad de liderar. La naturaleza del líder demanda que siempre haya un elemento de incertidumbre y la tentación es pensar, si soy un buen líder, sabré exactamente qué hacer. Una mayor responsabilidad significa liderar con aspectos intangibles que crean una incertidumbre más compleja. Los líderes pueden ser inciertos, pero no pueden ser confusos. Las personas no siguen un líder confuso. Dice, así como los niños observan a sus padres y copian el comportamiento, de la misma forma los empleados observan a sus jefes. Si los jefes llegan tarde, los empleados tienden que seguir el mismo privilegio. Si los jefes toman atajos, los empleados los tomarán. Las personas que lo hacen y lo verán. Los seguidores pueden dudar de lo que los líderes dicen, pero lo que en general creen que ellos realizan y ellos lo imitan. El ex general del ejército de Estados Unidos y secretario de Estado Colin Powell comentó, uno puede enviar todos los mensajes y todos los discursos motivadores que desee, pero si el resto de las personas de la organización no lo ven dando el mejor esfuerzo cada día, tampoco lo harán ellos. Walter Davis afirmó, un buen supervisor de un catalizador no es el sujeto de entrenamiento. Él crea una atmósfera donde las personas inteligentes están dispuestas a seguir. Él no lo mandó, él no lo convence. No hay nada más convincente que vivir de lo que uno cree. Es más fácil enseñar lo que es correcto que hacer lo que es correcto. El escritor Mark
Mark Twain dijo en broma, hacer lo correcto es maravilloso, enseñar lo que es correcto es maravilloso y mucho más fácil. ¿No es cierto? Esa es una de las razones por las cuales muchos padres y jefes dicen, hagan lo que yo digo y no lo que ustedes quieran. Uno de mis primeros desafíos como líder fue elevar el estímulo y el estímulo de vida a quien yo enseñaba. Todavía recuerdo el día en que decidí que les enseñaría más de lo que intentara practicar. Esa fue una decisión difícil, pero siento que un líder joven estaba aprendiendo y aceptara la ley de imagen. El autor Norman declaró, no hay nada más confuso que las personas que dan un buen consejo pero dan un mal ejemplo. También diría un siguiente pensamiento es correcto. No hay nada más convincente que las personas que dan un buen consejo y a la vez dan un buen ejemplo. Recientemente 2 reporteros me llamaron al mismo tiempo. Uno parecía de Chicago y el otro de Estados Unidos y me preguntaron acerca de la enseñanza y la ética en el área de los negocios. Ambos hicieron preguntas similares y querían saber de la ética y qué les podía enseñar y mi respuesta fue afirmativa. Pero muchas de las compañías que enseñan clases de ética tienen problemas de ética, me respondió uno de los reporteros. Esto sucede porque la ética puede ser inculcada a los demás y solo si es enseñada y ejemplizada a los líderes. Y le dije, muchos líderes no dirían demasiado como son los malos agentes de viaje. Envían a las personas en lugares donde nunca han estado y en vez de eso deberían comprometerse con los guías de turista, llevando a las personas a lugares que ellos no han visitado y compartiendo la sabiduría de su propia experiencia. John Wonder solía decir que sus jugadores, muéstrale lo que puedes hacer, no me digas lo que puedes hacer. Yo creo que los seguidores tienen la misma actitud hacia los líderes. Ellos quieren ver a sus líderes en acción, dando lo mejor de sí y mostrando el camino y dando un ejemplo. Y esto afirmó lo siguiente, los líderes pueden decir que nunca enseñan nada hasta que practiquen lo que predican. Esa es la ley de imagen. Debemos esforzarnos en cambiarlas a nosotros mismos antes de intentar mejorar a los demás. Los líderes son responsables de la actuación de la gente, la responsabilidad de ellos. Ellos pueden monitorear el progreso de su gente, dar dirección y responsabilidad para mejorar la actualización de su equipo. Los líderes deben de actuar como agentes de cambio. Sin embargo, hay un gran peligro en la tentación de intentar cambiar a los demás sin primero hacer los cambios uno mismo. Como líder, la primera persona que necesito dirigir es a mí mismo. La primera persona que debo intentar cambiar es a mí mismo. El parámetro de excelencia debe ser el más alto para mí que para los demás. Lo puedo seguir siendo un líder creíble. Debo ser siempre el primero en trabajar y el que se esfuerza más por cambiar. Esto es algo natural o fácil, pero es muy esencial. Honestamente me parezco al personaje de Lucy en la caricatura de Snoopy y le dije a Charlie Brown que era quien cambiara al mundo, que yo quería cambiar al mundo, y cuando Charlie Brown, abrumado por lo que le hice, Lucy le preguntaba dónde comenzaba ella a responder, empezaría corrigiéndolo y Charlie Brown continuó. No hace mucho tiempo estaba enseñando una idea sobre liderazgo de 360 grados. En esta palabra, el líder ejerce una influencia no solo con lo que esta posición inferior de sí mismo, también a aquellos que están en la posición superior o similar a él. Durante una sesión de preguntas y respuestas, uno de los asistentes me preguntó, ¿qué es más fácil dirigir a las personas que están arriba o al lado de uno o a las personas que están debajo? Ninguna de ellas, le respondí rápidamente. Dirigirme es lo más difícil. Dirigir de cualquier otra forma, que no sea el ejemplo, hace que presentemos una imagen confusa de liderazgo a los demás. Si nos enfocamos en mejorar primero nosotros mismos, hacemos que esto sea una misión principal. Mejorar a los demás probablemente será el siguiente paso. El regalo más valioso que un líder le puede dar a los demás es dar un buen ejemplo.
Una encuesta conducida por la corporación opinó para la compañía de Harlem Finance y le preguntó a los trabajadores estadounidenses que le seleccionaran una característica que consideraban que fuera la más importante de un líder en los siguientes resultados. Y, por ejemplo, viene así, chicas. Por eso luego yo les digo que debemos de tener un cuadernillo para ir autoevaluando o haciendo las actividades que nos sugiere aquí el autor de este libro. Por aquí dejé mi pluma, pero pues bueno. Dice, características de un líder. Dirige con ejemplo, el 26%. Una moral y ética sólida, solo el 19%. Conocimiento de negocios, solo el 17%. Justicia, 14%. E inteligencia y capacidad de generar, solo el 3%. Y el reconocimiento a los empleados es el 10%, chicos. Más que cualquier otra cosa, los empleados quieren líderes cuyas creencias y acciones sean congruentes, quienes sean y den buenos ejemplos y que se dirijan desde el frente. El liderazgo no es más algo que una capa en vez de algo que se enseña. ¿Cómo se puede captar el liderazgo? Observando a los buenos líderes en acción. La mayoría de los líderes surgen debido al impacto en hechos que ellos y por otros líderes establecieron para ejemplificar el liderazgo y se convierten en sus mentores. Cuando pienso en la jornada de liderazgo, siento que he sido afortunado por haber tenido excelentes ejemplos de liderazgo de quienes capté varios aspectos de liderazgo, como capté la perseverancia observando a mi padre enfrentar a vencer la adversidad. Capté la intensidad de observar el liderazgo apasionado en Bill Hicks. Capté el estímulo mirando la forma que Kim Brown aprobaba a las personas. Capté la visión observando cómo Bill Brown convirtió su visión en realidad. Continúo aprendiendo en buenos ejemplos y me esfuerzo para dar el ejemplo correcto a las personas que me siguen, mis hijos, mis nietos, los empleados y cada uno de los de uno de mis empleados y las personas que asisten a las conferencias y leen mis libros. Practicar lo que predico es muy importante porque puede hacerme mejor líder. El ganador del Premio Nobel de la Paz, Albert Schweitzer, comentó el ejemplo de un liderazgo. Siga el ejemplo de su líder. Una historia que ilustra la ley de imagen en la historia es el rey David en el antiguo Israel. Casi todo el mundo lo escuchaba, un relato de David y Goliat. Cuando el ejército de los fariseos enfrentó al rey Saúl y se puso en Israel, Goliat, un poderoso guerrero gigante y profesional, presentó un desafío. Él dijo que pelearía con el campeón más grande de Israel y el ganador se lo llevaría todo. Quien aceptó el desafío, ni Saúl ni el poderoso rey, ni ninguno de los verdaderos soldados. David, un pastor de ovejas, fue quien enfrentó y utilizó una honda. Le lanzó una piedra a Goliat con tal fuerza que lo noqueó. Luego David le cortó la cabeza a Goliat con su propia espada. Todos nos identificamos con un relato así, ¿verdad? Porque nosotros nos gusta victoriar al desvalido. Pero muchas personas no conocen el resto de la historia de David, que se convirtió en el gran guerrero y luego en rey. Durante este periodo desarrolló un grupo de guerreros que fueron llamados los hombres fuertes. Al menos 5 de ellos también se convirtieron en asesinos y gigantes. Tal vez su líder, el ejemplo dado por David, le enseñó a los seguidores cómo convertirse en grandes guerreros y hasta asesinos gigantes. El liderazgo en miedo de terror. Un liderazgo por medio del ejemplo siempre tiene que tener un impacto poderoso por los seguidores. Uno de los líderes que admiro es Rudy Goliath, ex alcalde de la ciudad de Nueva York. Durante la carrera trabajó primero como abogado del gobierno de Estados Unidos y luego como oficial elegido. William dirigía por medio del ejemplo. En su libro de liderazgo dice que está consciente de lo que hace para marcar el paso de los que le siguen. Uno no le puede pedir a los que están trabajando abajo de su mando que hagan algo que no estarían dispuestos a hacer por sí mismos. Es nuestra decisión colocar un parámetro para el comportamiento de los demás.
Algo vital en la filosofía de liderazgo de Quitling era el concepto de responsabilidad y describe lo siguiente: más que cualquier otra cosa, los líderes deben aceptarse responsables. No hay nada que desarrolle más confianza en un líder que su disposición y responsabilidad por lo que sucede durante su mando. También podría añadir que no hay nada mejor para hacer que los empleados tengan un parámetro alto que ver a su jefe teniendo un parámetro más alto que ellos mismos. Esto es cierto que en cualquier organización. La responsabilidad fue la base de una de las prácticas regulares de William. La reunión matutina en el que él tenía el personal principal de todos los días a las 8 de la mañana desde 1981, él realizó esta reunión. Esto hacía que él y su gente mantuvieran el mismo ritmo. Ellos tenían que responsabilizarse y él estaba formando a tomar decisiones rápidas. Nadie podía esconderse, todos eran responsables. Muchas personas reconocían la habilidad de William como alcalde y bajo su mando el crimen de la ciudad disminuyó dramáticamente en Nueva York. Volvió a recuperar su anterior gloria como el destino turístico. Los impuestos disminuyeron y los negocios progresaban. Por el evento que realmente relevó la habilidad de liderazgo fue el supuesto el 11 de septiembre, cuando ocurrió lo inimaginable y la ciudad estaba en caos. El alcalde se encontraba enfrente dirigiéndose por cerca de sus líderes y estatales y dirigieron varias bases del gobierno de la ciudad. Y cuando la peor crisis había pasado, él seguía dirigiéndose con ejemplo. No solo se comportó como el defensor de su ciudad, abriendo los cines, estimulando que las personas para que vieran sus vidas más normal posible y pidieron a los visitantes que vivían en Nueva York, sino que también sufrió con aquellas personas que habían perdido seres queridos. El estigma que tras los actos terroristas habían 6 a 20 funerales cada día. Se aseguraron de asistir al menos a 6 de cada ellos al día y de que representaran al gobierno de la ciudad a todos los demás servicios. El ejemplo de liderazgo, la fortaleza y la perseverancia de Will inspiraba a la nación. En esta manera, las personas de Estados Unidos aprendieron a conducirse en un mundo después del 11 de septiembre mirando el ejemplo de Ronald Winch. Él no iba a permitir que los terroristas determinaran la forma en que ellos vivieran. Eso fue lo que los buenos líderes siempre hacen. Ellos dan ejemplo. Y él resume su liderazgo de la siguiente forma: todo en mi vida he estado pensando cómo ser un buen líder, ya sea cómo dirigir una unidad contra la corrupción de la Oficina Fiscal de Estados Unidos en un distrito sur de Nueva York, luego de la unidad de narcos y evitando barracadas de una compañía de carbón. Observando a otras personas me di cuenta que después de mucho tiempo de lo que yo estaba haciendo al estudiar a estas personas era prepararme inconscientemente y estaba preparándome para dirigir. En otras palabras sencillas, él ha hecho lo que ha visto hacer a sus líderes y a través de sus carreras. Él ha practicado la ley de imagen. Y pues bueno, dice aquí, chicas, viene aquí nuestra evaluación y dice cómo aplicar la ley de imagen a tu vida. Si usted ya está practicando la ley del proceso, entonces está esforzándose en afinar sus habilidades para aumentar su capacidad de liderazgo. Si no lo está haciendo, comience ya. Pero el liderazgo requiere algo más que habilidad y técnica. El carácter también puede ser vital en el liderazgo y se comunica a través de la ley de imagen. El ejemplo principal que uno da a los seguidores surge debido en el área del carácter, y ese es el área que necesita usted analizar primero antes de intentar cambiar a los demás. Hágase una auditoría de carácter. Primero haga una lista de los valores principales tales como integridad, al esfuerzo, honestidad y etc. Luego piense en sus acciones del mes pasado. ¿Qué incidentes, si es que los hay, sobresalen de manera inconsciente con respecto a esos valores? Haga una lista de muchas cosas que a usted le recuerde. No pase por alto las cosas ni tampoco las racione.
Estas son las cosas que le mostrarán en qué necesita esforzarse más. Intente cambiar no solo sus acciones, sino también su actitud. Pídale a un colega confiable, a un amigo que le observe por un largo tiempo y al menos una semana para comparar que usted está enseñando de forma en que se conduce. Pídale que se registre cualquier incoherencia. Luego planee una reunión y al final del periodo observe para analizar los resultados. En esta reunión puede hacer preguntas de clarificación, pero no puede defenderse. Planee cambiar cualquier acción o filosofía para que le concedan unas con otras. Mencione 3 o 5 cosas que usted desearía que su gente realice mejor que lo que está realizándolo usted. Escríbalos en una lista y ahora califique su actuación en cada una de ellas. Quizás puede pedirle a alguien que clarifique para seguramente tener una percepción correcta. Si su puntuación es baja, entonces necesita cambiar su comportamiento. Si su puntuación es alta, entonces necesita hacer un ejemplo que sea más visible delante de su gente. Haga cambios de manera acorde a la ley de imagen, chicas. Es increíble, increíble esta ley de imagen, porque nosotros no podemos exigir de la gente que dirigimos, vaya la redundancia, no podemos exigir un comportamiento que nosotros no tenemos, no podemos exigir que moderen un carácter que nosotros mismos no hemos moderado, ¿verdad? No podemos exigir que ellos sean unos líderes capaces cuando nosotros no lo hacemos. Entonces, la mejor manera que nosotros tenemos para dirigir, pues es con el ejemplo. ¿Por qué?